Vamos a hablar de algo que también es supremamente importante. Sé que durante todo este congreso se ha hablado de hipertensión arterial, pero dentro del paciente hipertenso hay uno de una denominación importante que es el paciente hipertenso que llamamos nosotros resistente, y para lo cual tiene que tener un enfoque diferente. En el enfoque de un médico de atención primaria que está haciendo una clínica o está manejando con una clínica de hipertensión arterial, una recomendación general sería, si usted se enfrenta a un paciente con hipertensión arterial que llamamos nosotros resistente, asesórese de un experto, en ese caso de un especialista, tratando de identificar qué está sucediendo con ese paciente. Sabemos que la hipertensión arterial afecta a un número importante de pacientes. Ya sabemos de que la hipertensión como tal es un factor de riesgo para otro tipo de patologías, pero sabemos que es un factor de riesgo que llamamos nosotros modificable. O sea, si nosotros logramos hacer un diagnóstico de ese paciente y logramos un adecuado tratamiento, las complicaciones asociadas con la hipertensión arterial, que son la presencia de falla renal, que el paciente presente hipertrofia ventricular izquierda y después falla cardíaca o que haga un ataque cerebrovascular, se disminuye. Y eso es importante porque definitivamente el ataque cardíaco, el ACV y la hipertensión en este momento, en este editorial de este importante editor de esta revista, que es el JACC, son las principales causas de muerte en países industrializados. Y tratando de identificar estos factores de riesgo fundamentados en la literatura, que describe que el 40% de las personas mayores de 25 años podrían ser en algún momento de su vida hipertensa, que las cifras de hipertensión arterial se podrían acercar en el 2008, que es un aumento importante a 1 billón. La hipertensión sistólica se ha aumentado en los países de ingresos bajos. Estas asociaciones en conjunto, la AHA, el American College, la Federación Mundial del Corazón, han establecido unas metas, y de pronto ustedes en unas charlas de hipertensión ya han visto que hay unas metas para Latinoamérica, que es el famoso 2020. Ellos establecen el 25-25, 2020 porque en algún momento se consideró de que podría ser un poco más rápido y de pronto una meta más cumplible que el 25. Y en esa orden de ideas, uno de los porcentajes es disminuir en un 25% la prevalencia de hipertensión arterial, y con eso disminuiríamos todo lo que tiene que en este momento está sucediendo a nivel del mundo, que es la muerte asociada con enfermedades cardiovasculares. Pero como no podemos trabajar un solo factor de riesgo como lo vimos anteriormente, debemos trabajar en el consumo de alcohol, 10%, grasas saturadas 15%, trabajar e intensificar sobre el control del peso y la obesidad, disminuir el sedentarismo, el colesterol alto en un 20% y el tabaquismo. En ese momento o en ese concepto, si se maneja todo de un punto de vista integral, los resultados van a ser mejores. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento de manera rápida antes de ingresar al concepto de hipertensión arterial resistente? Es que uno trabaja o trata a un paciente hipertenso, pero el objetivo global es la máxima reducción de ese riesgo total de morbilidad y mortalidad cardiovascular. Y para eso necesitamos un control global de los factores de riesgo. Dentro de eso se incluye el control adecuado de la hipertensión, del tabaquismo y la hipertensión. Sigue siendo válida tener unas cifras de presión arterial, ¿sí? Ustedes se acuerdan la clasificación del 7º comité. El 8º comité no comenta nada de eso, pero asume uno de que esa clasificación es válida. Las guías europeas 2013 siguen hablando del concepto de óptima, normal, alta, normal, pero definitivamente la hipertensión arterial está dada por cifras, y esas son las cifras a las cuales uno debería trabajar, a pesar de que hay muchos que dicen que no hay que seguir números, cifras, pero entendiéndola bien, uno puede trabajar sobre ciertos valores. Ya vimos unas metas de LDL, hay unas metas de hipertensión arterial a las cuales queremos cumplir. Lo que estamos viendo es que ese cumplimiento sí es lo más difícil que le toca al grupo médico. Lo que debemos acabar es esa inercia médica, el paciente que llega al consultorio y la secretaria, el señor no ha entrado y ya la secretaria le está haciendo la misma fórmula de los meses anteriores, de los 3 meses, sin tomar la atención arterial. Contra eso es lo que debemos nosotros trabajar, estimados colegas. O sea, hay que
El paciente debe ingresar, hacer un examen adecuado, determinar que no haya algunos factores de riesgo adicionales, que su examen físico no haya cambiado nada, se revisa el tratamiento y basado en lo que encontremos en el examen físico en el interrogatorio habrá que hacer un reajuste. ¿Para qué? Para evitar lo que está sucediendo de que definitivamente hay un grupo de pacientes de que sí es difícil controlarlo y no vamos a necesitar un medicamento sino suma de medicamentos. Se describe ahí que aproximadamente el 70% de los pacientes que reciben tratamiento para la hipertensión no cumplen sus metas de esa presión arterial y ustedes vean que en situaciones muy especiales de otros países cercanos al 40% lo están haciendo. Ya hay descripciones a nivel de literatura de acá de que ese porcentaje de no metas es mayor. O sea, el paciente puede estar recibiendo, muchos no están recibiendo tratamiento y los que están recibiendo tratamiento no están en las metas. En ese grupo de pacientes hipertensos nos vamos a encontrar con este grupo que es como el objetivo. ¿Cómo se describe una hipertensión resistente? Es falla en lograr esa meta de presión arterial con la utilización de 3 medicamentos. Está dado por un número de medicamentos, eso es claro, persiste así, no ha cambiado. Y de esos 3 medicamentos, ellos describen de que deben ser a dosis máximas o a dosis máximas toleradas por el paciente y dentro de esos 3 medicamentos, uno de ellos debería ser un diurético. Sabemos que ese hipertenso resistente ya está claramente identificado en los estudios epidemiológicos, claramente identificado, o sea que si usted le llega a ese paciente al consultorio, por sus características ustedes pueden decir, este paciente va a ser difícil controlarlo. La edad, entre más edad tenga, va a ser más difícil. Predomina en la edad la hipertensión sistólica y esas son de las que más difícil lograr en meta. La obesidad, o sea, el paciente que tiene sobrepeso o obesidad es difícil. El diabético, el que tiene enfermedad renal. Hay un grupo de pacientes que son sensibles a la sal, principalmente el que es diabético, que tiene obesidad o de raza negra, ya el que tiene hipertrofia ventricular o el que no deja el consumo de alcohol. Basados en eso, entonces hay otros conceptos de hipertensión refractaria. Uno diría, bueno, ¿y qué diferencia entre resistente y refractaria? A mí también me llamó la atención cuando vi esto y es que lo mismo, hablan de un número y hablan de que si ya pasé 3 medicamentos y ya estoy en el 4.º medicamento, ya yo tengo que pensar de que no es solamente resistente, sino que puede haber algo de refractariedad y hay que profundizar más en esa causa de refractariedad. Otro concepto de pseudoresistencia, que es lo que habría que descartar, el concepto de hipertensión de bata blanca. En ese escenario del paciente hipertenso, cada vez que llega al consultorio y usted va sumando los tratamientos, piense y descarte un hipertenso de bata blanca, que es la hipertensión en el consultorio, en 3 visitas separadas, 2 mediciones en cada visita y mediciones fuera del consultorio o con un monitoreo ambulatorio de presión arterial. Yo llego a describir que el paciente es hipertenso de bata blanca versus al que llamamos hipertensión enmascarado. Y es el paciente que llega al consultorio y está normal, pero en una evaluación ambulatoria puede ser que él se haga un automonitoreo, usted llegue y le toma la tensión arterial y en la casa está controlada, perdón, en el consultorio está controlada y en la casa está alta, y él dice, doctor, vengo porque estoy alta y cada vez, pero yo tengo la presión arterial. Si ese paciente tiene alguna manifestación de daño en órgano blanco, en el fondo de ojo, en el eco que tiene, en el electro que tiene hipertrofia ventricular izquierda, debemos pensar que tiene una hipertensión enmascarada. ¿Cómo lo diagnosticamos? Un monitoreo ambulatorio de presión arterial, porque nos podemos estar equivocando, diciendo que él no necesita medicamento, o le quitamos medicamento, o le bajamos dosis y el paciente sigue hipertenso en la casa. Entonces, en ese escenario, esta gráfica resume todo. Esta es la meta, que es menor de 140/90, pero vean que entre las definiciones de hipertensión no controlada, hipertensión resistente y refractaria está dados por el número de medicamentos que nosotros utilizamos. 1, 2, 3, hipertensión resistente, más de 3, ya entramos acá, mayor de 5, la hipertensión refractaria. Esa hipertensión resistente existe y vea que la prevalencia no es tan baja, está cercana entre un 20-30%. Ya hablamos de que cuál es la población de que más nos vamos a encontrar a esos hipertensos resistentes, pero el gran problema de ese hipertenso resistente es que tiene o hay unas comorbilidades asociadas con esos hipertensos resistentes. Y de este he señalado 2, que son las que nosotros estamos viendo nosotros, que es lo que en este congreso también mencionamos, que son las epidemias en este momento que estamos viendo en el siglo XXI, que son la insuficiencia cardíaca congestiva y la fibrilación auricular. Entonces un hipertenso resistente posiblemente va a caer en esto, pero va a tener enfermedad coronaria, enfermedad vascular periferia, enfermedad cerebrovascular. Pero aquí les he mencionado 2 relaciones que son eso. ¿Qué debemos hacer en este grupo de pacientes? 1, descartar la pseudoresistencia.
ese problema de resistencia. Por eso es que este concepto del grupo que manejan grupos de hipertensos, debemos ser muy cuidadosos con esos grupos en el sentido de que no podemos tratarlos. Está bien de que esa masificación del tratamiento ayuda, pero no debemos olvidar de que en este grupo debemos ser muy cuidadosos en esa identificación. Entonces, cuidado con los problemas relacionados con la técnica, tamaño del brazalete, hay que ver quién es el que está tomando la tensión arterial, hay que entrenar a nuestros médicos en la toma de tensión arterial. Aquí con el doctor Merchan de pronto comentamos en los estudiantes que nos llegan, ahora que tenemos los aparatos automáticos en las clínicas, aquí hago un paréntesis, en ese escenario pasando revista con un interno, yo cogí mi tensiómetro de esos saneros y le dije yo, toma la tensión arterial. Y con tristeza ve uno, un interno que ya está a punto de graduarse, no sabía cómo colocar el brazalete, se enredó entre el velcro, no lo pegó, se descolgaba, y entonces uno dice, ¿qué estamos haciendo en la enseñanza con nuestros estudiantes? No, doctor, porque es que la presión que yo cojo en mi revista es la que toma el auxiliar, la enfermera o el monitor, un monitor que posiblemente está descalibrado. De ahí debe empezar la enseñanza. ¿Qué empezamos a hacer nosotros con cada rotación? Vamos a volver a lo mismo de semiología, entrenamiento en la toma de tensión arterial, y todos debemos conservar lo que toman la tensión de manera adecuada, porque lógicamente si nuestro médico que va a salir graduado no sabe tomar la tensión arterial, ¿qué nos espera a nosotros? No, con el respeto de las personal paramédico, auxiliares, etcétera, hay que confirmar la presión arterial, y eso es un acto médico que no debe ser suplido por otra cosa. La hipertensión de bata blanca, que no haya seguido las recomendaciones de no haber tomado café antes de la medición, el paciente anciano, eso es lo que hay que descartar. En este ejercicio había tenido un caso clínico, pero lo cambié porque ya al final nos dimos cuenta de que con el doctor Merchan de que no daba tiempo para taller, pero había unas preguntas, si ya tenemos un hipertenso resistente, dentro de ese escenario habría que pensar en causas secundarias de hipertensión arterial. Entonces, las causas más frecuentes de hipertensión arterial son estas. Está el alosterismo primario, la hipertensión renovascular, la apnea obstructiva del sueño, la enfermedad renal y hipotiroidismo. Lo que hemos aprendido nosotros en la parte de medicina interna, sí son frecuentes. Veamos lo que dice la literatura. En este documento está la prevalencia de hipertensión arterial en las enfermedades que tienen, pero esta es la prevalencia cuando ya hemos diagnosticado hipertensión arterial resistente. Entonces sabemos de que a pesar de que todas estas causas son frecuentes, uno diría, ¿con qué empezaría yo? Aquí diría que el paciente que tiene una hipertensión resistente, hasta el 30% o más tiene una apnea obstructiva del sueño. Entonces uno empezaría descartando que es una enfermedad que con un buen diagnóstico y una polisonografía podemos llegar al diagnóstico. El compromiso de las arterias renales. El hiperlosterismo primario, cuando tengo una hipertensión resistente, un 23%, y hay otras que sí son menores. La enfermedad tiroidea, muchas veces todo el mundo piensa que un feocromocitoma, pero vean que el porcentaje es muy bajito. La coartación de aorta, que el diagnóstico es muy fácil, muy bajo. Entonces, en ese enfoque tenemos que empezar entre las causas secundarias, para no hacer un screening costoso, amplio, es ver y empezar con las enfermedades que tienen una asociación mayor con esa hipertensión arterial resistente. Estas son las características generales del paciente hipertenso secundario, el inicio, los niveles, esta parte de incremento de la presión arterial en el monitoreo ambulatorio de presión arterial. Por eso, dentro de ese escenario no podemos nosotros definir que un paciente es hipertenso resistente si no hemos logrado un buen examen físico adecuado, una buena toma de tensión arterial, pero sí vamos a necesitar un monitoreo ambulatorio de presión arterial. Vamos a necesitar un monitoreo ambulatorio de presión arterial. Es un estudio que es fácil solicitarlo. Dentro de este congreso hubo una charla de cómo o cuándo indicar y cómo interpretar un monitoreo de presión arterial. Estos son los parámetros que nos ayuda el monitoreo de presión arterial. Hay unas definiciones claras para el médico de atención primaria. Las cifras de presión arterial sistólica, para lograrlas, para tener en cuenta, son diferentes al famoso cifra de 140-90 que tenemos en otro concepto. Un paciente acá debería tener en promedio en 24 horas en el monitoreo, la sistólica debe ser menor de 130 y la diastólica menor de 90. En el diurno 135 y 85 y en el nocturno menor de 120 y menor de 70.
¿Qué quiere decir eso? De que en la interpretación del monitoreo de presión arterial no es el punto de corte igual que tenemos cuando nosotros tomamos la presión arterial, primera enseñanza. Lo segundo es que nos ayuda y nos brinda otra información. Este monitoreo nos habla de las cargas de presión. Ojo, en el día el paciente puede tener unos picos de presión arterial, toca identificar si es en la mañana, en la noche y en qué condiciones. Presión de pulso, un examen, una evaluación muy clara. Ya sabemos que hasta 50 milímetros de mercurio. Entre más alto sea esa presión de pulso, nos habla de rigidez arterial y nos ayudaría a poder identificar qué medicamento le vamos a colocar a nuestro paciente. La frecuencia cardíaca y los aparatos nuevos de monitoreo ambulatorio de presión arterial nos ofrecen unas variables que los tradicionales no ofrecen. Es importante que lo tengamos. Entonces, cuando tengamos el aparato, veamos si nuestro reporte que nos llegó nos interpretan esto, que es el índice cardíaco, la resistencia vascular sistémica y la velocidad de onda de pulso, que está muy relacionada con la presión de pulso y velocidad de onda de pulso, para poder tomar unas decisiones de cuál es el paciente que va a necesitar un reajuste de tratamiento. Es tan importante el monitoreo de presión arterial que en este ejercicio que les pongo yo acá, es un paciente que uno diría, bueno, ¿qué nos ayudaría este monitoreo de presión arterial? Estos son los límites de presión arterial, aquí está sobre el límite que hemos dicho, pero él tiene un comportamiento que es durante la noche, debe haber una disminución de la presión arterial sistólica y diastólica que debe estar en un rango entre un 10 y un 20%. El paciente que no tiene ese descenso o incluso se eleva más de lo normal, ese paciente hay que sospechar una entidad. ¿Y cuál sospecharían ustedes? Un paciente que tiene una no disminución de la presión arterial en la noche, incluso se le aumenta la presión arterial, hay que pensar en la apnea del sueño. Entonces vean que el monitoreo nos sugiere además qué patología de base por el cual ese paciente no se controla. Y en el caso clínico que le tenía, como es el porcentaje de pacientes mayores, debemos pensar en la apnea del sueño como una de las causas de los cuales por el cual nuestro paciente ese hipertenso se vuelve resistente. Y son las características estas. En la historia médica es fácil ver el fenotipo, la fisionomía de nuestro paciente en relación con el cuello, el comportamiento de la presión arterial. Ya sabemos que tienen la obesidad, son pacientes que tienen edema periférico, a veces es una causa de edema y el paciente llega a la consulta, doctor, venga, ¿por qué veo por edemas? Uno piensa, ¿no?, que falla cardíaca, problema de alteración renal, y uno no sabe que la apnea del sueño es una de las causas principales, y si el paciente es hipertenso, a veces le echamos la culpa al medicamento. Y hacemos el monitoreo, la polisomnografía, y si tiene que llaman índice de apnea hipoapnea mayor de 15, ya estaría moderada o severa. Ronquera, es el paciente que tiene cefalea matutina, es el paciente que se duerme conduciendo, falta de concentración, irritabilidad e incremento de la frecuencia de accidentes automovilísticos por eso. Entonces, estimados doctores, si vemos esa consideración, dice, ese paciente le falta, debe tener su monitoreo de presión arterial y su polisomnografía, hacemos el diagnóstico y volvemos. El otro caso que le tenía es el de hiperaldosteronismo primario. Voy a colocar aquí los más frecuentes. Uno dice, ¿cuáles son las principales características para tener en cuenta? Ven acá que no es difícil. Lógicamente, casi que esto nos tocaría el apoyo de un especialista, que tendría que ser un internista o un internista cardiólogo. A veces el grupo de endocrinología nos ayuda en este caso, y es el monitoreo de presión arterial nos hace sospechar que la hipertensión es severa, no está la disminución nocturna, y el paciente podría ser una mujer con fatiga, debilidad muscular, poliuria, polidipsia y constipación. Definitivamente para hacer este diagnóstico sí necesitamos un perfil bioquímico, y son las relaciones que vemos nosotros acá para poder determinar lo que llamamos nosotros la actividad de renina plasmática, la concentración de aldosterona y la relación que se llama aldosterona-renina. Si ese paciente tiene la actividad de renina plasmática disminuida, si tiene concentración de aldosterona plasmática aumentada y la relación está aumentada, hay que pensar de que tiene algo a nivel de las suprarrenales. Ahí es donde se solicitaría una tomografía, una resonancia, y si ya hay una masa, habría que ver si hay lateralización o no para ver si es necesario hacer una cirugía para extraer ese tumor. Te vean de que hay unas ayudas, ya eso sería un poco más, pero no hay que olvidar que hay un perfil de pacientes. ¿Cuál es el otro grupo grande que quería nosotros recordarles? El famoso estenosis de arterias renales.
Eso es importante tenerlo en cuenta porque en el examen físico pueden haber algo que nos sugiera. A veces cuando estamos evaluando el paciente hipertenso se nos olvida hacer la toma en ambos brazos, el fondo de ojo, pulsar los pulsos, palpar los pulsos periféricos, la toma de tensión arterial en miembros superiores y miembros inferiores, todo eso cuando estamos pensando, no de rutina, sino cuando estamos pensando en un paciente secundario. Y aquí hacer una auscultación a nivel abdominal por si hay la presencia de soplos, que nos podrían ayudar a que el paciente tenga una hipertensión secundaria asociada. Es un paciente, como la estenosis renal, pueden ser dos enfermedades. El paciente adulto que tiene enfermedad aterosclerótica de las arterias renales, pero también puede ser una enfermedad que se llama en mujeres, que se llama fibrodisplasia de las arterias renales. Si es el paciente adulto, vamos a encontrar de que es fumador, diabético, tiene aterosclerosis. Ese paciente que le inicia un inhibidor de la enzima convertidora y el paciente enseguida la función renal se le altera, eso nos puede hacer sospechar ese paciente anciano que nos ingresa a la urgencia o a la unidad de cuidados coronarios presentando lo que se llama edema pulmonar flash recurrente o empeoramiento en su cuadro físico general. ¿Qué examen nos recomienda? Empezamos con un medicamento, un estudio no invasivo que podría hacer eso, o nos vamos con una angiotomografía o con una resonancia y vemos si el paciente tiene una estenosis unilateral o bilateral. La bilateral es la que más alteraciones se produce cuando utilizamos inhibidores de la enzima convertidora. Entonces vean ustedes de que en las principales 3 casos clínicos que le hemos comentado nosotros, descartando la pseudoresistencia, haciendo un adecuado monitoreo de presión arterial, son 3 situaciones que hay que tener en cuenta. El paciente que tenga una apnea del sueño, el paciente que tenga un hiperaldosteronismo y el paciente que pueda tener una estenosis de arterias renales. ¿Qué otras situaciones que es menos frecuente? El focromocitoma. Ya esa es una cuestión muy avanzada. El diagnóstico les describo que es un poco más complejo, hay que saber identificarlo. El porcentaje de estos pacientes es menor. ¿Por qué? Porque la interpretación de estas pruebas, que sería el lado este de acá, ¿de qué prueba vamos a pedir nosotros? Metanefrinas en plasma o en orina de 24 horas. Hay que revalorarlas, ver que no sean unos falsos positivos de las muestras. Y si pensamos que verdaderamente son, ahí sí también necesitaríamos una prueba de imágenes para ver si el tumor está a nivel de las adrenales y en ese momento habría que hacer un procedimiento de intervención para retirarlo. El problema es que muchos medicamentos alteran estas pruebas para tenerlo en cuenta. Entonces, de manera resumida, causas de respuesta inadecuada. Ya dijimos la pseudoresistencia, la hipertensión de consultorio, el brazalete. No hay que descartar que un grupo de pacientes de nosotros no tiene adherencia a la terapia y eso lo podemos identificar frecuentemente con los grupos de apoyo, con el cuidador que tiene, estar identificando si las tabletas se las está tomando de manera adecuada. Hay un grupo de pacientes que no se logra controlar y lo más sencillo es que el paciente no hace un control de los líquidos y la sal. Es el paciente que dice, yo la sal no la puedo dejar. Un grupo de pacientes de estos necesita un tratamiento diurético inadecuado. Causas relacionadas con el fármaco, dosis muy bajas, interacciones. Es muy frecuente el paciente que llega y presenta algún dolor y en la medida que el paciente va presentando mayor edad aparecen dolores articulares, problemas de movilidad, dolor de espalda y el médico formula un medicamento y el más frecuente que se formula es el antiinflamatorio no esteroideo y esa interacción entre ese medicamento produce que el control de la presión arterial no sea adecuado o lo contrario, viene un paciente de manera adecuada y nos hace una crisis hipertensiva por el uso de antiinflamatorio. 10 días de diclofenaco intramuscular, el paciente llega a la urgencia hipertenso. Hay unos medicamentos de estos antigripales que también lo pueden hacer, el consumo de alcohol y condiciones asociadas, como les comenté, la parte de la apnea del sueño. La ventaja del monitoreo de presión arterial versus el monitoreo en casa, los dos ayudan, pero definitivamente lo que debemos hacer nosotros es pensar que la hipertensión arterial como enfermedad o como patología o como factor de riesgo es multifactorial, poligénica, o sea, hay muchos factores involucrados, desde factores ambientales y genéticos, hábitos en el estilo de vida, los fenotipos y ya directamente la presión arterial. Pero si ustedes me preguntarían acá, ¿cómo podíamos resumir desde el punto de vista fisiopatológico un paciente hipertenso resistente? Todos terminarían en este escenario.
Y este es el escenario que nos ayudaría para saber cuál sería el tratamiento. Entonces, ya sabemos que es un paciente que tiene factores de riesgo. Ya tenemos identificado cuál es la población que más riesgo tiene de volverse resistente. Entonces, ya habíamos dicho la edad, el señor obeso, el diabético, el de raza negra, el que mucha hipertenso larga duración, el paciente que no hace la ingesta de sodio. Pero independiente de que tenga un compromiso renal, de que tenga sensibilidad a la sal, que haya más retención de agua y líquido, y a nivel vascular que tenga alteración endotelial, rigidez arterial, todos van a terminar con estos dos parámetros. Y estos son importantes porque los medicamentos que utilicemos, ya habiendo eliminado causas directamente secundarias que pudieran ser corregibles, por ejemplo, el que tiene el tumor a nivel del suprarrenal y lo opero, el del feocromocitoma y el extraigo, en el manejo debemos tener en cuenta estas dos variables. El paciente que tiene expansión de volumen y en ese caso restricción de sal, líquidos, y deberíamos tener un diurético. Por eso es que siempre hay que utilizar un diurético. Y en el otro, medicamentos vasodilatadores que hay que aprenderlos a utilizar muy bien para mejorar esta remodelación vascular para lograr el adecuado control de la presión arterial. Aquí tenemos las indicaciones de mapa. Dentro de toda esta lista de indicaciones está la hipertensión resistente. Entonces, les toca un paciente en este escenario, no olviden enviarle su monitoreo ambulatorio de presión arterial. Aquí hay otras causas, el fenómeno de bata blanca, hipertensión enmascarada, sin un monitoreo de presión arterial no lo podemos hacer. Este es el rendimiento diagnóstico y vemos que de estos exámenes, claro que vamos a mandar que el paciente se haga automonitoreo en casa, pero el que más rendimiento los da para el hipertenso resistente, para excluir la hipertensión, es el monitoreo ambulatorio de presión. Aquí tenemos las descripciones que le había comentado de la presión arterial, y en estos escenarios vamos a ver, y la tendencia con estos monitores de presión arterial ya cuando lo tenemos es poder establecer un tratamiento guiado por el perfil del paciente en los hipertensos resistentes. Entonces tenemos que evaluar que va a haber un grupo de pacientes que tienen resistencia vascular sistémica elevada. ¿Cómo lo sabemos? Con el monitoreo ambulatorio de presión arterial, estos actualizados que le dan a usted resistencia, gasto cardíaco y velocidad de onda de pulso. Te vamos a encontrar un grupo de pacientes que tienen resistencia vascular elevada, el índice cardíaco bajo y la velocidad de onda de pulso o la presión de pulso elevado, y posiblemente uno dice, hay que adicionar o aumentar en ese paciente un bloqueador de los canales del calcio, soportar un IECA, un BRA, y de pronto no serían muy útiles ni el beta bloqueador ni el diurético. En otro escenario, el paciente que tendría resistencias bajas, el índice alto, velocidad de pulso un poco bajo, ahí posiblemente no sería muy bueno ni el diurético ni esto, sino sería adicionar un beta bloqueador o un agonista central. Entonces se vuelve o se convierte en un escenario de esos hipertensos resistentes es en la parte metabólica, o sea, la parte de individualización de cómo es el manejo. Y esta gráfica final del hipertenso resistente se dirige a eso. Y es el paciente donde ya nosotros, es una manera simplificada de ver la cosa, pero muy útil este algoritmo. Es el paciente que ya identifiqué en la oficina o mandé una prueba de monitoreo ambulatorio de presión arterial por 24 horas y definitivamente confirmé que el paciente es hipertenso. Pero ese grupo hipertenso hay dos grupos. El paciente que ya tiene por definición la presión arterial, pero tenemos una presión de pulso mayor o igual a 63, es anormal si es mayor de 50 y no se encuentra lo que llama, no tiene un descenso nocturno de la presión arterial en el monitoreo ambulatorio de presión arterial o tiene un aumento de la presión arterial. Si eso se da y la velocidad de onda de pulso es mayor de 10, primero que todo, excluir hipertensión secundaria. Entonces es una manera de poder identificar con la clínica, con el monitoreo de presión arterial, cuál es el paciente que yo voy a intentar excluir hipertensión secundaria para que no se convierta un aumento de estudios que podrían salir muy costosos. Segundo, es modificar los factores de vida, trabajar en la adherencia del paciente y evitar que no haya interferencia. Mientras que si la presión de pulso no es muy alta y esta velocidad tampoco, lo primero que hay que excluir es que el paciente no tenga una adherencia a los tratamientos que está tomando. Entonces, como conclusión, esta es la parte final del mensaje que quería yo trasladarle en estos pacientes hipertensos resistentes. Y en relación con el tratamiento, ¿qué hacemos? Ya que hemos descartado lo secundario, hemos tratado lo secundario, hemos eliminado,
nos quedan 4 pasos. El primer paso, muchas veces nos guiamos por un algoritmo y ese algoritmo es identificar de acuerdo a la edad del paciente qué medicamentos empezamos. Por ejemplo, si el paciente es mayor de 55 años y nos seguimos por la recomendación de las guías del Reino Unido, a pesar de que existen otras guías, ese paciente dentro del tratamiento inicial debía tener un calcio antagonista o un diurético tiacídico o tiacídico light, que es la que llamamos nosotros la clortalidona. Primer paso. Si el paciente es menor de 55 años, ese paciente podíamos iniciarlo con un IECA o un bloqueador de los receptores de la angiotensina 2. Pero de manera rápida, si es un hipertenso resistente, eso no va a ser suficiente. Pasamos al segundo paso, y es la asociación de los dos, que es asociar el IECA o el bloqueador de la angiotensina 2 más el calcio antagonista. Esa combinación en los diferentes estudios se convirtió en un medicamento que ayuda a controlar bien la tensión arterial y por un estudio que fue la Complex nos ayuda a definir de qué es el que más resultados en disminución de mortalidad cardiovascular. Pero posiblemente no sería suficiente. Entonces, cuando el paciente nos va a llegar a nosotros, que seríamos el paso del experto o el especialista, debería tener las dosis máximas toleradas de calcio antagonista, las dosis máximas toleradas de un IECA umbra sumado a un diurético. Y ojalá ese diurético fuera un diurético tipo clortalidona, o si no se le pone tiacídico tipo hidroclorotiacida. Esos 3 medicamentos. Ya con esos 3 medicamentos uno dice, verdaderamente ese paciente es hipertenso. ¿Qué ve uno de manera frecuente también? Son combinaciones no adecuadas de 3 medicamentos y lo que falta es hacer las combinaciones de manera adecuada. Y en cuarto paso de medicamentos, las últimas guías en este momento colocan la espironolactona. Entonces casi que uno sugeriría de que cuál paciente ustedes irían a remitir al especialista. El paciente que luego de verificar adherencia y todo lo demás, que tenga IECA umbra, calcio antagonista, un diurético y tenga espironolactona y el paciente sigue con presión arterial elevada, confirmada con un monitoreo ambulatorio de presión arterial, llame a su médico y ese sería el grupo de pacientes dentro de ese grande que tendrían ustedes 100 pacientes, 20 de esos, 10 o 5 son los que irían a remitir ustedes para que un especialista inicie un estudio detallado. Bueno, muchas gracias, agradecer la asistencia, sabemos que es un momento difícil, pero... Y la última charla que vamos a tener en la tarde de hoy es un tema supremamente interesante porque en este momento tenemos varias alternativas para este grupo de pacientes que tienen hipercolesterolemia familiar. Tenemos